Sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. Tenemos una visión de la inteligencia muy reduccionista. Mi experiencia es que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados. Son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes. Con el tiempo, se han vuelto cada vez más limitados. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación. Y uno de los grandes mantras es que hay que elevar los estándares. Y me hace gracia porque, por supuesto que deberíamos mejorarlo siempre. Pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. Por ejemplo, en la mayoría de sistemas, se insiste mucho en elevar los estándares de matemáticas y de lengua, que por supuesto son muy importantes. Pero no son lo único que cuenta en la educación. Las disciplinas artísticas cuentan, las humanidades cuentan, también la educación física. Cambios que han ocurrido. Pues creo que hay varios. Si nos planteamos cuál es el propósito de la educación, los políticos a menudo hablan de volver a lo esencial, a lo básico. Y creo que hay que hacerlo. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es lo esencial. En mi opinión, la educación, desde la guardería hasta la formación de adultos, tiene en líneas generales 3 objetivos. O por lo menos debería tenerlos. Uno de ellos es económico. Es innegable que una de las grandes expectativas que tenemos sobre la educación es que si alguien tiene estudios, estará en mejor posición para conseguir un trabajo. Y la economía se beneficiará. Por eso invertimos tanto dinero en la educación. Y ahora no es así. El problema es que las economías del mundo han cambiado diametralmente en los últimos 50 años. El mundo cada vez está más dominado por los sistemas de información. Estamos inmersos en una economía de servicios y la industria se ha trasladado fuera de Europa. Ahora mismo se ubica mucho más en Asia. Por consiguiente, económicamente, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo en el que tú y yo crecimos. Denominarían temática científica, así que es mejor descartarlo. Pero tú afirmas que como resultado de esta escisión entre la ciencia y las disciplinas artísticas, hemos ignorado un campo fantástico, el de la creatividad. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos de nuevo en la educación. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. 2 factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos arriba de todo de la jerarquía la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay 2 motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. Tenemos una visión de la inteligencia muy reduccionista.